Elegido. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, necesito que entiendas algo desde el primer instante. Este mensaje no llegó a ti por accidente. No fue el algoritmo, no fue curiosidad, no fue coincidencia. Esto es un mensaje de Dios entregado en perfecta alineación divina. Y llegó exactamente en el momento en que tu espíritu estaba listo para recibirlo. Hay mensajes que solo pueden ser escuchados cuando el alma ha madurado lo suficiente. Y si estás aquí, es porque tú ya cruzaste ese umbral sin darte cuenta. Te hablo directamente a ti, no a la multitud. Porque este mensaje no es para todos. Es para los elegidos. Para aquellos que desde hace tiempo sienten una inquietud interna que no saben cómo explicar. Para quienes han hecho todo correcto, han seguido caminos establecidos. Han respetado estructuras, pero aún así sienten que algo no encaja del todo. Esa sensación no es rebeldía, no es confusión, es conciencia despertando. Muchos elegidos espirituales atraviesan un momento silencioso pero profundo, el alejamiento de la iglesia. Y lo más desconcertante no es el hecho de alejarse, sino no entender por qué. Aparece una culpa suave, una duda interna, una pregunta que no se dice en voz alta. ¿Estoy fallando a Dios? Hoy vengo a decirte algo con claridad, calma y autoridad espiritual. No estás fallando. Estás respondiendo. El problema es que nadie te explicó que el despertar espiritual no siempre ocurre dentro de paredes conocidas. Nadie te dijo que cuando el llamado divino se activa, empieza a mover piezas internas que no pueden seguir encajando en estructuras que ya no vibran contigo. Y como esa verdad incomoda, como esa verdad no se enseña fácilmente, se guarda en silencio. Esa es la verdad espiritual oculta de la que casi nadie habla. Escúchame con atención, elegido. Dios no se pierde cuando te haces preguntas. Dios no se aleja cuando tu fe deja de ser automática y empieza a ser consciente. Al contrario, cuando buscas desde el alma, cuando dejas de repetir y comienzas a sentir, te estás acercando más que nunca. La alineación divina no siempre se ve ordenada desde afuera, pero siempre es precisa por dentro. Si en algún punto de tu camino sentiste que la iglesia ya no nutría tu espíritu como antes, si comenzaste a percibir contradicciones, silencios incómodos o respuestas vacías, no te castigues por ello. Esa sensibilidad es una marca de los elegidos. Otros pueden permanecer sin cuestionar. Tú no, porque tu espíritu no fue diseñado para dormir. Este mensaje es una llamada suave pero firme, no para empujarte, sino para recordarte quién eres. Aquí no venimos a atacar la fe, venimos a profundizarla. No venimos a romper con Dios, venimos a acercarnos a Él sin intermediarios innecesarios. Y eso requiere valentía, honestidad y madurez espiritual. Si, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se acomoda, si sientes una mezcla de alivio, confirmación y claridad, te invito a que comentes 777, no como un ritual vacío, sino como un acto consciente de alineación. Es una señal para ti mismo de que reconoces el llamado y estás dispuesto a escuchar lo que viene. Quédate, respira, abre tu mente y tu espíritu, porque lo que vamos a hablar a continuación no suele decirse en voz alta, pero tiene el poder de liberarte de una culpa que nunca te perteneció. Este no es el final de tu fe, es el inicio de una relación más profunda, más real y más alineada con la verdad de quien realmente eres. Hay una verdad que necesita ser dicha con calma, con firmeza y sin miedo. Los elegidos no se alejan de Dios. Nunca ha sido así.
Lo que realmente ocurre es que los elegidos se alejan de la desalineación, se alejan de aquello que ya no vibra con la verdad profunda que su espíritu comienza a reconocer. El alejamiento de la Iglesia, en muchos casos, no es un acto de rebeldía ni de soberbia espiritual. Es una respuesta natural a una sensibilidad que otros aún no han desarrollado. Los elegidos espirituales sienten antes que entienden. Perciben antes de que exista una explicación lógica, mientras otros pueden permanecer cómodos dentro de estructuras rígidas, repitiendo palabras sin sentirlas. El elegido comienza a notar incoherencias sutiles. No siempre son grandes escándalos ni errores evidentes. A veces son silencios incómodos, a veces son mensajes que ya no alimentan. A veces es una sensación interna que dice, aquí ya no hay crecimiento. Esa percepción no nace del ego, nace del alma despierta. Aquí es donde aparece una de las verdades espirituales ocultas que rara vez se explican. Dios no vive en estructuras rígidas. Dios no se limita a edificios, jerarquías o formatos inamovibles. La presencia divina es viva, dinámica, expansiva. Cuando una estructura deja de evolucionar espiritualmente, cuando se vuelve más preocupada por mantener control que por acompañar procesos del alma, el elegido lo siente de inmediato. Y ese sentir genera incomodidad, conflicto interno y eventualmente distancia. Muchos líderes espirituales, aunque bien intencionados, confunden control con fe, confunden obediencia ciega con entrega genuina. Creen que cuestionar es peligroso, cuando en realidad cuestionar desde la honestidad es una señal de madurez espiritual. El problema no es la fe. El problema es cuando la fe se utiliza para limitar, para asustar, para mantener a las personas pequeñas y dependientes. El elegido no fue creado para eso. Fue creado para una relación consciente, directa y viva con Dios. Por eso, cuando el elegido comienza su despertar espiritual, algo dentro de él deja de conformarse. Ya no le basta repetir lo que otros dicen. Ya no puede aceptar respuestas vacías a preguntas profundas. Ya no puede ignorar las contradicciones entre el mensaje de amor y ciertas prácticas basadas en miedo, culpa o manipulación. Y esto no lo vuelve enemigo de Dios. Lo vuelve más cercano a la verdad. El alejamiento de la Iglesia suele venir acompañado de culpa, porque al elegido nunca se le enseñó a confiar en su discernimiento espiritual. Se le dijo que dudar era pecado, que sentir diferente era peligroso, que salirse del camino establecido era perderse. Pero lo que nadie explicó es que hay momentos en los que el camino establecido ya no lleva a donde el alma necesita ir. Y quedarse por miedo no es fe, es desconexión. Los elegidos perciben incoherencias energéticas porque su espíritu está afinado. Notan cuando las palabras no coinciden con las acciones. Notan cuando el discurso habla de amor, pero la práctica está basada en juicio. Notan cuando se predica libertad espiritual, pero se castiga la individualidad. Y ese choque interno no puede sostenerse por mucho tiempo sin consecuencias emocionales y espirituales. Aquí es importante decir algo con claridad y respeto. No toda iglesia está desalineada, pero no toda iglesia está preparada para acompañar a un elegido en despertar. Muchas funcionan bien para etapas iniciales del camino espiritual, pero cuando el alma crece, cuando la conciencia se expande, las necesidades cambian. Y forzarte a quedarte donde ya no hay alimento espiritual es una forma silenciosa de traicionarte a ti mismo. El despertar espiritual comienza exactamente en el momento en que el alma deja de conformarse, cuando ya no acepta verdades heredadas sin sentirlas, cuando ya no se apaga para encajar,
cuando se atreve a escuchar esa voz interna que no grita, pero tampoco se calla. Esa voz no te aleja de Dios, te acerca a Él desde un lugar más auténtico. Los elegidos no rechazan la fe, rechazan la desalineación entre lo que se dice y lo que se vive. Rechazan la rigidez que ahoga el espíritu. Rechazan el miedo disfrazado de santidad. Y al hacerlo, aunque duela, aunque confunda, están respondiendo a algo más grande. Un llamado divino que no se puede ignorar para siempre. Si estás en este punto de tu camino, entiende esto. No estás roto, no estás perdido, no estás fallando, estás despertando. Y todo despertar, antes de traer claridad, primero trae incomodidad. Esa incomodidad no es el problema, es la señal. Hay una etapa del camino espiritual que casi nadie explica y que muchos elegidos atraviesan en silencio. Es una etapa marcada por una frustración profunda pero callada, una sensación difícil de poner en palabras. No es enojo abierto ni rechazo consciente. Es algo más sutil. Es el momento en que el espíritu del elegido entra en un espacio que antes le daba sentido, pero ya no lo nutre. Y esa falta de nutrición espiritual se siente como un vacío que no se puede ignorar. Los elegidos espirituales suelen permanecer mucho tiempo dentro de sistemas que ya no vibran con su conciencia. Se quedan por respeto, por lealtad, por miedo a equivocarse o por la idea de que alejarse sería fallarle a Dios. Desde afuera parecen comprometidos, constantes, fieles, pero por dentro algo comienza a apagarse. Las palabras ya no despiertan vida. Los mensajes suenan repetidos. Las respuestas ya no alcanzan la profundidad de las preguntas que el alma empieza a formular. El alma del elegido necesita profundidad, necesita verdad viva, necesita silencio, contemplación, coherencia, experiencia directa. No puede sostenerse solo con repetición. Cuando un mensaje se vuelve mecánico, cuando la fe se transforma en hábitos sin conciencia, el espíritu comienza a sentir hambre. Y ese hambre no es pecado. Es señal de crecimiento, es señal de que el nivel de conciencia ha cambiado. Aquí aparece una realidad incómoda pero necesaria. La fe institucional muchas veces se queda atrás del crecimiento espiritual del elegido. No porque sea falsa, sino porque no siempre está diseñada para acompañar procesos individuales profundos. Las instituciones suelen moverse lento, protegen estructuras, mantienen formas. El espíritu del elegido, en cambio, se mueve rápido, profundo, hacia adentro. Busca verdad, no comodidad. Busca conexión, no aprobación. Esto genera un conflicto interno difícil de sostener. El elegido empieza a sentir que escucha las mismas enseñanzas una y otra vez, pero su alma ya está en otro nivel de comprensión. No porque sea superior, sino porque su proceso es distinto. Donde antes había alimento, ahora hay eco. Donde antes había expansión, ahora hay límite. Y ese límite comienza a doler. Muchos elegidos espirituales se preguntan en silencio si algo está mal con ellos, si se han vuelto fríos, orgullosos o insensibles. Pero la verdad es otra. El espíritu no se volvió insensible, se volvió más sensible, más consciente, más atento a la incoherencia entre el mensaje espiritual y la experiencia real. Y cuando esa incoherencia se repite, el alma empieza a buscar algo más auténtico. Aquí es donde el llamado divino comienza a hacerse sentir con mayor fuerza, no como una voz externa, sino como una urgencia interna. Un impulso suave pero constante que empuja hacia una relación directa con Dios, sin intermediarios innecesarios, sin fórmulas prefabricadas, sin miedo. El elegido empieza a comprender
a veces sin palabras, que su camino espiritual necesita intimidad, honestidad y presencia real. Esta transición no es fácil. Viene acompañada de culpa, confusión y soledad. El elegido siente que ya no encaja del todo, pero tampoco sabe dónde pertenece ahora. Siente que no puede volver atrás, pero aún no ve claramente hacia adelante. Y ese espacio intermedio es uno de los más desafiantes del despertar espiritual. Porque ahí se cae la ilusión de seguridad, pero todavía no se revela la nueva forma. Es importante decir esto con claridad. Cuando la Iglesia deja de nutrir el espíritu del elegido, no significa que Dios se haya ido. Significa que Dios está llamando desde otro lugar, más interno, más silencioso, más verdadero. La relación con lo divino comienza a despojarse de formas externas para volverse experiencia directa. Oración que nace del corazón, no de la costumbre. Silencio que enseña más que 1000 palabras. Discernimiento que guía más que cualquier norma. Muchos sistemas espirituales funcionan bien para etapas iniciales del camino, donde el alma necesita contención, guía externa y estructura. Pero llega un punto en el que el elegido necesita caminar con mayor responsabilidad espiritual. Necesita escuchar su propia conciencia. Necesita aprender a distinguir la voz de Dios sin que alguien se la traduzca todo el tiempo. Y no todos los espacios están preparados para acompañar ese nivel de autonomía espiritual. Por eso el alejamiento de la Iglesia no siempre es una huida. Muchas veces es una transición, un cruce necesario hacia una fe más madura, una fe que no depende del miedo, sino del amor, una fe que no se sostiene por obligación, sino por verdad interior, una fe que no necesita ser defendida, porque se vive. Si estás en este punto de tu camino, entiende que tu frustración no es ingratitud, es crecimiento. No estás rechazando la fe, estás siendo honesto con tu proceso. El llamado divino no te está alejando de Dios, te está acercando a Él de una manera más profunda, más consciente y más alineada con quien realmente eres. Existe una diferencia profunda, real y decisiva entre la fe viva y la religión muerta. Y comprenderla cambia por completo el camino espiritual del elegido. La fe viva es experiencia, es relación, es presencia consciente. La religión muerta, en cambio, es repetición sin alma, es forma sin espíritu, es costumbre que continúa aunque la vida interior ya no esté allí. Y cuando esta diferencia se vuelve evidente para el elegido, nada vuelve a ser igual. La fe auténtica nace del encuentro directo con Dios. No necesita ser forzada. No depende del miedo. No se sostiene por obligación. La fe viva respira, evoluciona, se adapta al crecimiento del alma. Es una relación dinámica que se profundiza con el tiempo. La religión muerta, por el contrario, se mantiene intacta aunque el espíritu del creyente esté vacío. Se apoya en rituales que se repiten de memoria, en palabras que ya no se sienten, en gestos que alguna vez tuvieron sentido, pero que ahora se ejecutan sin conciencia. Los elegidos sienten este vacío antes que otros porque su sensibilidad espiritual está despierta. Cuando la espiritualidad se vuelve mecánica, cuando cada encuentro es igual al anterior, cuando no hay transformación interna ni expansión de conciencia, el alma del elegido comienza a marchitarse. No porque falte fe, sino porque sobra repetición sin verdad. El espíritu del elegido no fue creado para sobrevivir espiritualmente, fue creado para vivir en profundidad. Ese vacío no aparece de un día para otro. Se instala lentamente, primero como aburrimiento, luego como desconexión, después como frustración. El elegido escucha palabras correctas,
pero no siente vida en ellas. Participa de rituales, pero su corazón no se enciende. Ora, pero no experimenta respuesta. Y ese silencio interno comienza a doler, porque el elegido sabe en lo más profundo que la conexión con Dios debería ser viva, real y transformadora. Aquí es donde surge una verdad que muchos no están listos para aceptar. El mensaje de Dios no siempre viene desde el púlpito. No siempre llega envuelto en discursos formales o enseñanzas institucionales. A veces llega en el silencio, en la soledad, en una crisis, en una pregunta incómoda. A veces Dios habla a través de la incomodidad que sientes cuando algo ya no vibra contigo. Y ese mensaje, aunque no sea aprobado por estructuras rígidas, es auténtico. Hablar de esto incomoda, porque pone en evidencia una realidad. No todo lo que se llama espiritual está vivo. No todo lo que es tradición sigue siendo verdad para el momento presente del alma. Y el despertar espiritual del elegido ocurre precisamente cuando se atreve a reconocer esta diferencia, cuando deja de conformarse con lo que funciona para otros, pero ya no funciona para él, cuando acepta que su relación con Dios necesita honestidad, no apariencia. Los sistemas cerrados suelen reaccionar con resistencia ante este despertar, porque una fe viva no se controla fácilmente. Una conciencia despierta no obedece por miedo. Un elegido que ha despertado ya no acepta respuestas simples a preguntas profundas. Y eso desafía estructuras basadas en uniformidad, repetición y autoridad incuestionable. Por eso, el despertar espiritual incomoda, no porque sea incorrecto, sino porque revela lo que estaba dormido. La religión muerta necesita que todo permanezca igual. La fe viva, en cambio, requiere movimiento, requiere revisión interna, requiere humildad para aceptar que el alma crece y que las formas deben adaptarse a ese crecimiento. Cuando una estructura espiritual se niega a evolucionar, se convierte en un recipiente vacío que conserva la forma, pero pierde el contenido, y el elegido no puede permanecer mucho tiempo en un espacio donde ya no hay alimento real. Es importante entender que los elegidos no rechazan la espiritualidad, rechazan la desconexión, rechazan el automatismo. Rechazan la idea de que Dios solo se manifiesta de una manera específica y controlada. La fe viva reconoce que Dios es mayor que cualquier sistema, que cualquier edificio, que cualquier jerarquía. Y cuando el elegido comienza a vivir desde esa comprensión, su camino se vuelve más íntimo, más honesto y más exigente. El despertar espiritual no destruye la fe, la purifica. Quita lo que sobra y deja lo esencial. Quita el miedo y deja el amor. Quita la obligación y deja la elección consciente. Quita la apariencia y deja la verdad. Por eso duele, por eso incomoda, porque todo proceso de vida auténtica implica soltar lo que ya no tiene espíritu. Si hoy sientes que tu fe está viva, pero que la forma en la que se expresa a tu alrededor está muerta, no te condenes por ello. Esa incomodidad es una señal, no una falla. Es el indicio de que tu espíritu está llamándote a una relación más real con Dios. Una relación donde no repites por costumbre, sino que eliges por verdad. Una relación donde la fe deja de ser un ritual vacío y se convierte por fin en una experiencia viva. Los elegidos espirituales casi siempre caminan con una carga invisible, la de ser malinterpretados. No importa cuán silenciosos, respetuosos o honestos sean en su búsqueda interior, tarde o temprano se encuentran siendo juzgados, señalados o incomprendidos. No porque estén haciendo algo mal,
sino porque su forma de vivir la espiritualidad no encaja fácilmente en moldes preestablecidos. El elegido no busca provocar, pero su sola presencia cuestiona. La incomprensión nace en gran parte del miedo. Hay un temor profundo hacia quien se atreve a cuestionar desde la verdad, no desde la rebeldía superficial. El elegido no pregunta para destruir, pregunta para entender. No duda por orgullo, duda por honestidad. Sin embargo, para sistemas acostumbrados a la obediencia ciega, toda pregunta se percibe como amenaza. Toda conciencia despierta parece peligrosa cuando el control depende del silencio. Muchas personas se sienten seguras cuando todo está claramente definido, cuando hay respuestas simples y caminos únicos. El elegido, en cambio, vive desde la complejidad del espíritu. Entiende que Dios no cabe en fórmulas rígidas ni en explicaciones cerradas. Esa forma de ver el mundo incomoda porque expone una verdad espiritual oculta. No todo lo que se presenta como verdad divina lo es, y no todo lo que se cuestiona es falta de fe. Las estructuras basadas en obediencia ciega necesitan uniformidad. Necesitan que todos piensen, crean y actúen de la misma manera. El elegido rompe ese patrón sin proponérselo. Su forma de creer es personal, viva, íntima. Su relación con Dios no depende de la aprobación externa, y eso despierta sospecha, porque quien no se puede controlar, no se puede encasillar, y quien no se encasilla, obliga a otros a mirarse por dentro. Por eso los elegidos espirituales suelen ser etiquetados. Se les llama fríos, orgullosos, confundidos o desviados. Se interpreta su silencio como distancia, su profundidad como soberbia, su honestidad como rebeldía. Pero lo que realmente ocurre es que están atravesando un proceso que muchos no comprenden porque no lo han vivido. El despertar espiritual no se parece a lo que se enseña en manuales. Es interno, incómodo y profundamente transformador. Aquí es importante decir algo con claridad. No toda crítica hacia el elegido nace de mala intención. Muchas veces nace del miedo inconsciente de perder certezas. Cuando alguien cercano se aleja de una estructura conocida, cuando decide caminar de otra manera, activa preguntas internas en los demás, preguntas que no todos están listos para enfrentar. Es más fácil juzgar al que se va que revisar por qué su camino resuena tanto. El alejamiento de la iglesia, en este contexto, no es rechazo ni desprecio. Muchas veces es protección divina. Protección del alma que ya no puede crecer en ciertos espacios. Protección del espíritu que necesita silencio para escuchar con claridad. Protección del proceso interno que podría ser saboteado por opiniones externas, juicios constantes o presiones que no respetan el ritmo del despertar. Dios no expone innecesariamente a quien está despertando. Cuando el elegido se retira, cuando se vuelve más reservado, cuando decide caminar solo por un tiempo, no es aislamiento espiritual, es cuidado, es un periodo de gestación interior. Así como una semilla necesita oscuridad y silencio para germinar, el elegido necesita distancia para integrarse, para sanar, para alinearse con su verdad más profunda. La verdad espiritual oculta es que no todos los caminos espirituales están hechos para ser visibles. Algunos procesos deben vivirse lejos del ruido, lejos del juicio, lejos de expectativas ajenas. Y los sistemas que no entienden esto tienden a señalar al que se aparta, sin comprender que ese apartarse es parte del diseño divino. Ser malinterpretado duele, especialmente cuando viene de personas que uno ama o respeta. Pero el elegido aprende con el tiempo que no puede sacrificar su verdad para encajar. Aprende que la aprobación externa no es señal de alineación.
Aprende que seguir el llamado divino implica, muchas veces, caminar contra la corriente y aceptar que no todos entenderán. Si hoy te sientes juzgado, incomprendido o señalado por tu camino espiritual, recuerda esto: no todos están destinados a entenderte, y eso no invalida tu proceso. El alejamiento de la iglesia, cuando nace de una búsqueda honesta, no es pérdida de fe. Es una señal de que tu relación con Dios está entrando en una etapa más profunda, más auténtica y más libre. Y aunque otros no lo vean, esa etapa está siendo sostenida y protegida por algo mucho mayor que cualquier opinión humana. El despertar espiritual no llega con avisos previos ni solicita aprobación. No pide permiso a la mente, ni a la familia, ni a las estructuras, ni a los sistemas en los que creciste. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre en los elegidos, lo hace con una intensidad que transforma cada capa del ser. No es un evento externo. Es un proceso interno profundo, silencioso y muchas veces desconcertante. Al principio, el despertar espiritual se manifiesta como una sensación extraña. Algo ya no encaja. Lo que antes daba seguridad ahora genera preguntas. Las respuestas que antes calmaban ahora se sienten incompletas. El elegido no sabe explicar exactamente qué está pasando, pero sabe que no puede seguir igual. Esta etapa suele venir acompañada de confusión, porque el viejo mapa ya no funciona y el nuevo aún no se revela con claridad. La soledad aparece temprano en el proceso, no porque el elegido se quede sin personas alrededor, sino porque ya no puede compartir fácilmente lo que está viviendo. Las palabras no alcanzan, las experiencias son internas, las percepciones son sutiles, y muchas veces cuando intenta explicarlas, se encuentra con miradas vacías o juicios rápidos. Entonces aprende a callar, no por miedo, sino por intuición. Aprende que este camino no necesita testigos, necesita honestidad. La expansión de conciencia no es cómoda. Abre preguntas que no se pueden cerrar fácilmente. Revela incoherencias internas y externas. Obliga al elegido a mirarse sin máscaras, a revisar creencias heredadas, a cuestionar verdades que nunca eligió conscientemente. Esta expansión no destruye la identidad, la redefine, pero antes de redefinirla, la sacude. Y esa sacudida puede sentirse como pérdida, aunque en realidad sea liberación. Durante este proceso, Dios no guía desde lo conocido. Cuando hay alineación divina, la guía llega justamente hacia lo desconocido, hacia espacios donde la mente no tiene control, pero el espíritu reconoce dirección. El elegido siente impulsos internos que no siempre puede justificar racionalmente. Cambios de interés, distanciamientos necesarios, deseos de silencio, búsqueda de profundidad. Todo esto forma parte de una guía que no se impone, pero tampoco se detiene. Es importante entender que el despertar espiritual no ocurre porque el elegido lo decida. Ocurre porque llega el momento, porque el alma está lista, porque el crecimiento interno ya no puede ser contenido dentro de viejas estructuras. Por eso no pide permiso, porque si lo pidiera, muchas veces sería negado por el miedo, por la costumbre o por la presión externa. La vida espiritual auténtica no espera autorización para expandirse. Este proceso trae incomodidad real, trae noches de duda, momentos de vacío, preguntas sin respuesta inmediata. Trae la sensación de estar entre mundos. Ya no perteneces del todo al antiguo, pero aún no comprendes completamente el nuevo. Ese espacio intermedio es uno de los más sagrados y más difíciles del camino. Es ahí donde el elegido aprende a confiar sin garantías, a avanzar sin mapas
y a escuchar una voz interior que no grita pero guía. La necesidad de control se rompe en este punto. El elegido entiende, a veces con resistencia, que no puede planear su despertar, que no puede acelerarlo ni detenerlo, que solo puede acompañarlo con honestidad. Esta entrega no es pasividad, es valentía, es elegir no traicionarse para encajar, es aceptar que crecer espiritualmente implica incomodar expectativas propias y ajenas. Dios no guía al elegido para castigarlo ni para aislarlo, sino para alinearlo. La alineación divina no siempre se siente como paz inmediata. A veces se siente como desorden antes del orden, como pérdida antes de claridad, como silencio antes de una comprensión más profunda. Pero incluso en los momentos más confusos, hay una coherencia interna que sostiene el proceso. Algo dentro del elegido sabe que, aunque no entienda todo, este camino es verdadero. El despertar espiritual es necesario porque sin él el alma se estanca. Puede sobrevivir, pero no florecer. Puede cumplir, pero no expandirse. Los elegidos no fueron llamados a vivir una espiritualidad superficial. Fueron llamados a encarnar conciencia, verdad y coherencia. Y eso requiere atravesar este proceso sin anestesia, sin atajos y sin disfraces. Si estás viviendo esta etapa, no te exijas tener todas las respuestas. No te castigues por sentirte perdido. No te compares con quienes parecen seguros en caminos que ya no resuenan contigo. El despertar espiritual no pide permiso porque responde a una ley más profunda. Cuando el alma está lista, la verdad se mueve. Y aunque el proceso no sea cómodo, es exactamente el que te está llevando hacia una versión más alineada, más consciente y más auténtica de quien realmente eres. Llega un momento en el camino espiritual del elegido en el que el llamado divino deja de ser una idea general y se vuelve algo profundamente personal e intransferible. Ya no se trata de lo que otros creen, enseñan o esperan. Se trata de una voz interna clara, firme y persistente que no puede ser delegada ni silenciada. Es un llamado que no busca consenso porque fue diseñado solo para ti. Y cuando llega ese momento, el elegido comprende que nadie puede caminar ese tramo en su lugar. Este llamado suele aparecer después de mucho aprendizaje, mucha observación y muchas pruebas internas. No llega al inicio del camino, llega cuando el alma ya ha desarrollado discernimiento, cuando el espíritu ha aprendido a escuchar más allá del ruido. Entonces, de forma sutil pero contundente, Dios comienza a guiar hacia un camino menos transitado. No porque sea mejor, sino porque es necesario. No porque los demás estén equivocados, sino porque tu misión es distinta. Muchos de los elegidos son llamados a caminar fuera del rebaño, y esta idea genera miedo. Porque durante mucho tiempo se enseñó que la seguridad espiritual está en permanecer dentro del grupo. Pero el rebaño cumple una función específica: proteger, enseñar lo básico, dar contención. Llega un punto en el que el elegido ya no necesita protección externa, sino responsabilidad interna. Y ese paso inevitablemente se vive en soledad. Caminar solo no significa rechazar a los demás. Significa dejar de depender. Significa escuchar la propia conciencia sin intermediarios constantes. Significa aprender a sostener la fe sin aplausos, sin validación y sin garantías visibles. Este tipo de soledad no es castigo, es entrenamiento espiritual. Es el espacio donde la relación con Dios se vuelve directa, honesta y sin filtros. Aquí es importante recordar algo que rara vez se menciona con claridad. Jesús mismo no fue aceptado por las instituciones religiosas de su tiempo. No porque careciera de fe,
sino porque su mensaje no encajaba en estructuras rígidas. Jesús hablaba desde la experiencia directa con Dios, no desde la repetición de normas, y eso incomodó profundamente a quienes necesitaban control, jerarquía y obediencia incuestionable. Jesús no caminó solo por elección, caminó solo porque la verdad que encarnaba no podía ser contenida por sistemas cerrados. Y esto no es una comparación superficial, es un patrón espiritual. Cuando el llamado divino se manifiesta con fuerza, muchas veces te coloca fuera de lo conocido, no para aislarte, sino para alinearte, no para separarte del amor, sino para profundizarlo. La intimidad con Dios supera cualquier estructura. Ninguna institución, por sagrada que sea, puede reemplazar la experiencia directa del alma con lo divino. Las estructuras pueden guiar, orientar, acompañar, pero no pueden vivir la relación por ti. El elegido entiende, con el tiempo, que su fe ya no puede depender de horarios, formatos o aprobaciones externas. Necesita verdad interior, coherencia y presencia real. Este llamado a caminar solo no llega sin resistencia interna. Aparece el miedo a equivocarse, a perder apoyo, a decepcionar a otros. Aparece la duda. ¿Y si estoy interpretando mal? ¿Y si me estoy alejando demasiado? Pero el llamado divino no grita ni presiona. Persiste, vuelve una y otra vez, con calma, hasta que el elegido reconoce que ignorarlo sería una forma de traicionarse. Dios no llama a caminar solo para dejarte desamparado. Llama a caminar solo para que aprendas a confiar desde dentro, para que desarrolles discernimiento propio, para que dejes de buscar afuera lo que solo puede confirmarse adentro. Esta etapa fortalece la fe de una manera que ningún acompañamiento externo puede lograr. Porque cuando aprendes a sostenerte espiritualmente en soledad, ya no dependes de circunstancias para creer. Muchos elegidos descubren, en este proceso, que caminar solos no significa estar aislados para siempre. Significa atravesar una etapa necesaria para luego relacionarse desde otro lugar. Un lugar más libre, más consciente y más auténtico. La soledad forma, madura y refina. No es el destino final, es el puente. Si hoy sientes que Dios te está llamando a caminar solo, no lo interpretes como rechazo ni abandono. Interprétalo como confianza. Algo dentro de ti está siendo reconocido como capaz de sostener una relación más profunda, más directa y más verdadera con lo divino. Y aunque el camino pueda parecer incierto, hay una certeza silenciosa que lo acompaña. Cuando el llamado divino es real, cada paso, incluso en soledad, está siendo guiado. Existe una verdad que casi nunca se dice en voz alta, no porque sea peligrosa, sino porque requiere madurez espiritual para ser comprendida sin distorsión. Es una verdad que debe revelarse con sobriedad y amor, no con enojo ni acusación. Y esa verdad es esta: la Iglesia fue creada para guiar, no para limitar. Cuando se entiende esto, muchas culpas innecesarias comienzan a disolverse en el corazón de los elegidos. La Iglesia, en su origen, cumplió una función esencial. Fue un espacio de contención, enseñanza y orden para conciencias que recién comenzaban a despertar. Ayudó a muchos a encontrar sentido, comunidad y dirección espiritual. Pero el problema surge cuando se olvida que su propósito era acompañar procesos, no reemplazarlos. Cuando una estructura diseñada para guiar se convierte en un límite rígido, deja de servir al espíritu y empieza a servir a la forma. Aquí aparece la verdad espiritual oculta que incomoda a muchos. No todo lo que es tradición es verdad eterna. La tradición puede ser valiosa,
pero no es infalible. La verdad eterna es viva. Se manifiesta de formas distintas según el momento, la conciencia y la necesidad del alma. Cuando se confunden tradición y verdad absoluta, se corre el riesgo de encerrar a Dios en costumbres que ya no reflejan su movimiento vivo. Los elegidos sienten esta diferencia con claridad. Perciben cuando algo sigue haciéndose solo porque siempre se hizo así. Perciben cuando una práctica ya no transforma, sino que solo se repite, y cuando esa repetición se presenta como incuestionable, el espíritu del elegido comienza a tensarse, no por falta de fe, sino porque su alma reconoce que la verdad no puede ser estática. Confundir tradición con verdad eterna es peligroso porque convierte la espiritualidad en un museo. Todo se conserva, pero nada respira. Se protege la forma, pero se pierde la esencia. Y el elegido no puede vivir en un espacio donde el espíritu ha sido reemplazado por la costumbre, no porque desprecie el pasado, sino porque fue llamado a vivir el presente con conciencia. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Cuando los elegidos se alejan de ciertas estructuras, no se están alejando de Dios, se están acercando más. Se están moviendo hacia una relación más directa, más honesta y más consciente con lo divino. Están dejando de delegar su fe para asumirla con responsabilidad espiritual. Y eso, aunque incomode, es madurez. La iglesia no pierde valor porque un elegido ya no encaje en ella. Simplemente cumple una función distinta. No todos están llamados a caminar de la misma manera ni al mismo ritmo. Algunos necesitan estructura durante toda su vida, otros solo por una etapa. El error es creer que una sola forma sirve para todos los niveles de conciencia. Dios no trabaja en serie, trabaja de manera personal. Los elegidos no rechazan la guía espiritual, rechazan la limitación cuando ésta ya no corresponde a su nivel de conciencia. Rechazan el miedo disfrazado de doctrina. Rechazan la idea de que cuestionar desde la honestidad sea pecado. Y al hacerlo, no se vuelven enemigos de la fe, sino guardianes de su esencia más pura. Esta verdad no busca dividir ni atacar. Busca liberar. Busca quitar una carga innecesaria de culpa que muchos elegidos han llevado durante años. Culpa por sentir diferente. Culpa por necesitar más profundidad. Culpa por no encajar donde antes sí encajaban. Esa culpa no viene de Dios. Viene de confundir fidelidad con estancamiento. Dios no se ofende cuando un alma crece. No se aleja cuando alguien deja de repetir y comienza a sentir. No castiga cuando el espíritu busca coherencia. Al contrario, Dios acompaña esos movimientos internos con paciencia, silencio y guía sutil, porque el crecimiento real no necesita ruido, necesita verdad. La verdad espiritual oculta es que la iglesia es un medio, no un fin. Es un puente, no el destino. Y cuando el elegido cruza ese puente, no lo hace para abandonar a Dios, sino para encontrarse con Él de una forma más íntima. Una forma que ya no depende de aprobación externa, sino de alineación interna. Si hoy te encuentras cuestionando, distanciándote o replanteando tu relación con la iglesia, no te condenes. Pregúntate con honestidad desde dónde nace ese movimiento. Si nace del ego, se agotará solo. Pero si nace del alma, te llevará a una fe más viva, más consciente y más real. Porque los elegidos no se alejan de Dios, se acercan tanto que ya no pueden conformarse con menos que la verdad. Vivir la fe fuera de las estructuras no significa vivir sin Dios. Significa vivir con mayor responsabilidad espiritual. Es un cambio interno profundo, donde el elegido deja de apoyarse en formas externas
para comenzar a sostener su relación con lo divino desde adentro. Este camino no se trata de reglas nuevas ni de métodos alternativos. Se trata de autenticidad. Se trata de aprender a escuchar con honestidad y actuar con coherencia. La oración auténtica es uno de los primeros pilares que se transforma. Ya no es repetición automática ni palabras memorizadas. Se vuelve diálogo real. A veces incluso silencio compartido. El elegido entiende que orar no siempre es hablar. Muchas veces es estar presente. Es abrir el corazón sin máscaras, sin discursos aprendidos, sin necesidad de impresionar a nadie. En esa sencillez aparece una conexión más profunda con el mensaje de Dios, uno que no necesita intermediarios para ser comprendido. El silencio se vuelve un maestro poderoso. Al principio incomoda, porque deja al descubierto pensamientos, miedos y dudas. Pero con el tiempo, el silencio ordena. Permite discernir qué viene del ego y qué nace del alma. En ese espacio interno, el elegido aprende a reconocer la guía divina no como una orden externa, sino como una certeza tranquila. La alineación divina se siente así, no como urgencia, sino como claridad. Vivir la fe fuera de las estructuras exige discernimiento constante. No todo impulso es guía y no toda incomodidad es señal. El elegido aprende a observar sus motivaciones con honestidad. Se pregunta desde dónde actúa, desde el miedo o desde el amor, desde la herida o desde la verdad. Este discernimiento no se enseña en manuales, se cultiva con presencia, paciencia y humildad. La coherencia se vuelve indispensable. Ya no hay excusas basadas en normas externas. El elegido comienza a alinear pensamiento, palabra y acción. Si algo no se vive, no se predica. Si algo no se siente verdadero, no se repite. Esta coherencia no busca perfección, busca integridad. Y esa integridad fortalece la conexión espiritual más que cualquier ritual vacío. Mantenerse en alineación divina, sin depender de aprobación externa, es uno de los mayores desafíos y también una de las mayores libertades. El elegido deja de medir su espiritualidad por la aceptación ajena. Aprende a escuchar su conciencia incluso cuando nadie aplaude. Entiende que la validación más importante no viene de personas ni de instituciones. Viene de la paz interna que acompaña las decisiones alineadas. Esto no significa aislarse del mundo, ni rechazar toda guía. Significa elegir con conciencia. Escuchar enseñanza sin entregarle el poder a ninguna voz externa. Tomar lo que resuena y soltar lo que no. Confiar en que Dios también habla a través de la intuición, de la experiencia y del crecimiento personal. La fe madura no se impone, se encarna. La conexión directa con el mensaje de Dios se fortalece cuando el elegido se permite ser honesto consigo mismo, cuando deja de fingir certeza y acepta el proceso, cuando entiende que la duda también puede ser una puerta a una fe más profunda. Dios no exige perfección, exige verdad. Y la verdad solo aparece cuando el alma se muestra tal como es. Vivir fuera de las estructuras no es vivir sin raíces, es echar raíces más profundas. Raíces que no dependen de horarios, edificios o fórmulas. Raíces que se nutren de presencia, coherencia y amor consciente. El elegido aprende que su fe no necesita ser defendida, porque se vive. No necesita ser explicada, porque se siente. No necesita ser aprobada, porque está alineada. Este camino requiere valentía, pero también trae una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que confirma, en silencio, que la relación con Dios está viva, real y en movimiento. Y cuando esa certeza se establece,
El elegido entiende que vivir su fe fuera de las estructuras no lo alejó de lo divino, lo llevó exactamente al centro. Elegido, volvemos al inicio para reafirmar una verdad esencial. Este fue un mensaje de Dios entregado en tiempo perfecto. No llegó antes ni después. Llegó cuando tu espíritu estaba listo para comprenderlo sin miedo y sin culpa. Si estas palabras resonaron en lo más profundo de ti, no fue por casualidad. Fue porque algo dentro de ti ya sabía que necesitaba escuchar esta confirmación. Tu camino no está roto. Nunca lo estuvo. Está activado. Cada duda, cada incomodidad, cada paso fuera de lo conocido formó parte de un proceso cuidadosamente guiado. El despertar espiritual no desarma al elegido, lo revela. No lo confunde para perderlo, lo sacude para despertarlo. Y si hoy puedes mirar tu historia con un poco más de claridad, es porque tu conciencia ha alcanzado el punto exacto donde la verdad puede sostenerse. Declaro con autoridad espiritual que el alejamiento de la Iglesia no fue un error ni una falla de fe. Fue parte del plan divino. Fue una transición necesaria para que tu relación con Dios dejara de ser heredada y se volviera personal. Fue el espacio donde aprendiste a escuchar sin intermediarios, a discernir sin miedo y a caminar con responsabilidad espiritual. Nada de eso ocurrió al azar. Dios no se perdió en tu proceso. Estuvo presente incluso cuando no lo sentías. Estuvo guiando incluso cuando no entendías. La alineación divina no siempre se manifiesta como calma inmediata. A veces se manifiesta como ruptura de viejas formas. Pero cada ruptura tuvo un propósito: liberar tu espíritu de estructuras que ya no podían sostener tu nivel de conciencia. Recuerda esto con claridad. No todos están llamados a caminar como tú. Y eso no te hace mejor ni peor. Te hace fiel a tu diseño. Los elegidos no fueron creados para vivir una fe superficial. Fueron llamados a encarnar una verdad viva. Y esa verdad exige valentía, honestidad y disposición para caminar sin mapas cuando es necesario. Si en algún momento dudaste de ti, si sentiste culpa por no encajar, si te preguntaste si estabas equivocado, hoy esa carga se disuelve, porque ahora sabes que tu sensibilidad espiritual no era debilidad, era señal. Que tu incomodidad no era rebeldía, era discernimiento. Que tu silencio no era vacío, era preparación. Si sientes en este momento una confirmación interna, una paz tranquila, una certeza sin palabras, te invito por segunda y última vez a comentar 777. No como un gesto externo, sino como un acto de reconocimiento. Es una forma de decirte a ti mismo que escuchaste el llamado divino y que eliges honrarlo con conciencia. A partir de aquí, camina sin prisa y sin miedo. No necesitas convencer a nadie. No necesitas justificar tu proceso. Tu relación con Dios ya no depende de aprobación externa. Depende de coherencia interna. Depende de tu capacidad de vivir desde la verdad que ahora reconoces como propia. Declaro sobre ti claridad cuando el camino parezca incierto. Declaro paz cuando el entorno no comprenda. Declaro fortaleza para sostener tu verdad sin endurecer el corazón. Declaro humildad para seguir aprendiendo y discernimiento para no desviarte de tu esencia. Elegido, tu identidad espiritual está firme. Tu fe está viva. Tu camino está alineado. Y aunque no todos lo entiendan, hay algo que permanece inquebrantable. Cuando el mensaje de Dios es real, no necesita defensa, se confirma en el alma. Quédate con esta certeza. No estás solo, no estás tarde, no estás perdido.
Estás exactamente donde necesitas estar para vivir una fe más profunda, más consciente y más verdadera. Y desde aquí, cada paso que des estará sostenido por una verdad que ya no puede apagarse.